Qué bueno que nos acompañas en este momento porque vamos a hablar de telepsicología. Así que te damos la bienvenida a este tutorial donde vamos a hablar de este tema tan interesante y esta realidad de la terapia psicológica. Esto como un aporte para la asignatura Psicodiagnóstico Clínico 2 de la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Abierta para Adultos UAPA en la República Dominicana, año 2023. Y te vamos a acompañar Luisiana Guzmán, Esmelda Peralta, Joel Carrasco y quien te habla, Héctor Antonio Brea. Así que vamos a entrar en materia inmediatamente. Cuando hablamos de telepsicología nos referimos a la atención psicológica que se realiza de manera virtual, o sea, utilizando plataformas electrónicas de comunicación para hacer la asistencia psicológica en un ambiente no presencial. Esto es una realidad de estos tiempos que cobró más fuerza luego de la pandemia, del aislamiento por la pandemia por el COVID-19, que cobró más fuerza en el año 2020. Bueno, pues muchos psicólogos tuvieron que cerrar los consultorios y comenzar a dar sus servicios de terapia de forma virtual. Pero ¿qué pasa? La telesalud no es de ahora. La telesalud viene de más atrás. Estamos hablando de los años 60, 70. Comenzó a buscarse otras formas, otros medios de poder dar asistencia médica a distancia con las personas y llegamos a estos tiempos en los cuales contamos con los dispositivos tecnológicos que nos permiten de verdad entablar una comunicación estando, por ejemplo, el paciente en España y el psicólogo en Chile, o el psicólogo en Santo Domingo y el paciente en Nicaragua, y perfectamente poder dar un servicio, una asistencia confiable, con resultados palpables, pero con la diferencia de que el contacto físico, el contacto presencial, que a mucha gente les gusta, en esta ocasión no va a ser posible, pero se va a poder mantener la comunicación a través de los dispositivos digitales. Miren, esto tiene muchas ventajas. La principal ventaja de esto es la facilidad de horario, que puedes hacer tu terapia en cualquier lugar donde te encuentres sin necesidad de trasladarte a un local. Eso aplica para el paciente, ¿verdad? Cuando hablamos del terapeuta, tiene la facilidad de que el terapeuta se ahorra el tener que pagar un local, pagar quizás los servicios de un personal, una secretaria, un asistente, quién sabe quién más, y también la facilidad de tiempo, horario, lo que también abarata el costo de la consulta y le da acceso, la posibilidad a más personas de poder acceder y recibir asistencia psicológica a través de forma virtual. Ahora, el psicólogo que vive de la telepsicología, vamos a decir el telepsicólogo, esto no quiere decir que porque no trabaja en un ambiente presencial no tiene que adaptarse a las normas éticas y las regulaciones que, valga la redundancia, regulan la práctica de la psicología clínica. El telepsicólogo clínico tiene que ser un profesional graduado de una institución reconocida, tiene que tener su maestría en psicología clínica completa, avalada, ¿verdad? Graduado y avalado, y tener estudios comprobables de las áreas en las cuales piensa brindar servicio. Pero también tiene que apegarse a los reglamentos éticos del Colegio de Psicólogos y los reglamentos éticos de la Ley de Salud Mental, no solo de la República Dominicana, sino de cualquier país en el que se encuentre ejerciendo. Tiene que tener mucha ética, tiene que respetar la confidencialidad y hacer todo lo posible por proteger los datos. Los ambientes virtuales, independientemente de todas las facilidades que le han provocado a la humanidad, también están vulnerables a los hackers, a las personas que entran y se roban información, pero también sin necesidad de que un hacker se meta y te robe información, el aparato en el cual estás archivando, guardando todos los informes y los historiales clínicos de los pacientes debe contar con una memoria de almacenamiento de protección
y también estos mismos archivos contar con claves de acceso para que independientemente de que estén en la computadora o en la laptop del psicólogo, no todo el mundo pueda tener acceso a ellos alegremente. También, aún en el ambiente de telepsicología, también se utiliza el consentimiento informado. Y todas estas indicaciones que son fundamentales, contrato de trabajo, consentimiento informado, el encuadre, todo eso se puede hacer desde un ambiente virtual perfectamente, y aunque muchos se vieron forzados por la pandemia a tener que trabajar de forma virtual, vamos a decir ser telepsicólogos forzados, ya en otros países hacía tiempo que se estaba utilizando y de verdad que ha sido de mucho provecho para muchas personas. Pues yo les voy a dar paso a mis demás compañeros para que sigan abundando al respecto, porque de verdad que esto está bastante interesante. Telepsicología. Muy buenas, yo el Carrasco con la palabra, pláceme saludarles. En este momento estaré poniendo a su disposición puntos importantes del tema en cuestión, la telepsicología. El primer punto que vamos a tratar es la seguridad y transmisión de los datos e información. En esta parte es importante recalcar que la tecnología de telecomunicaciones está recibiendo muchas amenazas. Amenazas tales como son virus del ordenador, hackers, robos de dispositivos tecnológicos, daños en los discos duros, fallos en los sistemas de seguridad, software defectuoso y tecnología muy vieja, muy anticuada. Es importante recalcar y recomendar que a la hora de utilizar esta herramienta se debe tener una buena conexión a internet, aparatos electrónicos en óptimas condiciones, procurar que la energía eléctrica no falle y si falla, tener una respuesta inmediata, tener algún otro dispositivo generador de energía. Yéndonos al punto 2, el cual trata de la destrucción de datos, información y tecnologías utilizadas. Se insta al profesional de la psicología a destruir todo lo ya utilizado en dichas sesiones terapéuticas. Otro punto muy importante es la práctica jurisdiccional. Es importante que los profesionales de la psicología conozcan las leyes y normativas relevantes que regulan de manera específica la prestación de servicios profesionales a través de tecnologías de la telecomunicación. Se debe destacar que cada país o estado puede tener su propia jurisdicción o legislación específicas que interpongan requisitos especiales a la hora de proporcionar servicios a través de tecnologías de telecomunicaciones. Otro punto muy importante es la identidad y ubicación del paciente y del profesional. El profesional debe verificar la identidad del paciente, credenciales, y el profesional debe proporcionarle al paciente su titulación, formación específica de posgrado, número de colegiado, así como el lugar donde el paciente puede verificar dicha información. El paciente no debe quedarse con ninguna duda en cuanto a nuestra profesionalidad, en cuanto al ejercicio óptimo de nuestra profesión. Cualquier duda debe ser aclarada de inmediato para que si el paciente se abra, sea con nosotros sumamente receptivo. Ya para concluir, es importante recalcar que el profesional no tiene la obligación de revelar su ubicación específica al paciente, especialmente si se encuentra en casa a la hora de ofrecer el servicio. Después de lo ya dicho, estaré dándoles paso a mis queridas colegas que estarán puntualizando
algunos temas muy importantes en su programa de telepsicología. Un saludo para todas esas personas que nos escuchan. Luisiana Guzmán, quien estará dando continuidad al tema de telepsicología. Yo le estaré hablando un poquito acerca de la idoneidad del paciente para tratamientos de salud mental basados en videoconferencia. Primero, se recomienda estar al día en todas las investigaciones sobre la idoneidad del paciente para recibir tratamiento a través de telepsicología. Con idoneidad nos referimos a que nuestro paciente tenga la aptitud, disposición y capacidad para recibir tratamiento a través de la videoconferencia. Otra cosa es que debemos tener en cuenta si el paciente posee los conocimientos suficientes para la utilización de este. Los profesionales también deberían tener en cuenta factores como la capacidad cognitiva del paciente, su historia referente a la cooperación con los profesionales, dificultades pasadas y actuales de abuso de sustancia e historias de violencia o comportamientos autolesivos. Los profesionales deberían evaluar el potencial de factores de riesgo o posibles problemas al comienzo de los servicios por videoconferencia. También deben tener en cuenta la distancia geográfica al centro médico de urgencia más cercano, la eficacia del sistema de apoyo del paciente, su estatus médico actual y el nivel general de competencia de tecnología. El procedimiento de consentimiento. Este procedimiento ha de incluir un acuerdo sobre las condiciones de participación. En este debe tratarse la gestión de la sesión para que el paciente sea consciente de que los servicios podrán ser interrumpidos cuando estos ya no resulten apropiados o eficaces. Es decir, el momento en el que el profesional decida que su paciente ya no puede llevar un tratamiento a distancia, este puede ser interrumpido. El consentimiento informado. Una autorización informada detallada se llevará a cabo al comienzo del servicio. Esta autorización deberá ser realizada con el paciente en tiempo real. Se seguirán las leyes locales, regionales y nacionales concerniente a la autorización verbal o escrita. Si se requiere una autorización por escrito, se puede utilizar las firmas electrónicas. Claro, suponiendo que sean permitidas por la jurisdicción correspondiente. El consentimiento informado debe incluir la misma información como si fuera de manera presencial. Debe incluir los horarios de los servicios, la gestión de registro, planificación, registros potenciales, confidencialidad, la facturación, entre otras. Ahora le hablaré un poquito acerca del entorno físico. Al igual que de manera presencial, el entorno tiene que ser un lugar agradable. O sea, en el entorno no pueden haber ruidos, tiene que tener una buena iluminación, tampoco puede haber exceso de iluminación, tanto de parte del paciente como del profesional. No pueden haber otras personas presentes, a menos que ambos sean conscientes de que va a haber una persona ahí presente escuchando todo el proceso terapéutico. La cámara es algo que deben tener muy pendiente, debe estar en un lugar donde se pueda quedar fijo, donde esta no se pueda caer. También debe colocarse en una altura donde se pueda ver claramente el rostro tanto del paciente como del profesional. En cuanto a los recursos de referencia, el profesional debe conocer los recursos de salud mental presenciales en el lugar de residencia del paciente para que éste pueda remitir al paciente a los servicios de salud mental adicionales u otros servicios que consideren oportuno en el caso de aplicar un criterio clínico. Las competencias culturales y de la comunidad.
Los profesionales han de ser culturalmente competentes a la hora de proporcionar atención psicológica a la población. Deben tener en cuenta factores como el idioma, la etnia, raza, orientación sexual, ubicación geográfica, entre otros. Y deben informarse lo suficiente acerca de las costumbres o cultura significativa que tenga en esa población. Aplicaciones de la videoconferencia. Es necesario utilizar aplicaciones de videoconferencia que hayan sido previamente examinadas y que cuenten con los parámetros de verificación, confidencialidad y seguridad correspondientes necesarias para ser utilizada con este fin. También muchas plataformas de video incluyen la función de ajuste predeterminado, lo cual debería ser modificada antes de proporcionar servicios clínicos basados en videoconferencia. Hay plataformas que incluyen la posibilidad de crear una sala de encuentro que permita a otros usuarios entrar a voluntad. Ese tipo de funciones deberán ser desactivadas antes de proporcionar el servicio. Bien, yo le dejaré con mi compañera, quien le estará dando continuidad acerca del tema. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Esmelda Peralta y pues le estaré dando continuidad al tema e iniciaré con las características de los dispositivos. A la hora de utilizar un ordenador personal, tanto el dispositivo para la transmisión de video del profesional como el del paciente deberían, cuando sea posible, pues utilizar cámaras y sistemas de audio de calidad profesional o de alto nivel, ampliamente disponibles hoy en día para su uso en ordenadores personales. Estos también deben tener un software de antivirus actualizado y un firewall instalado. Los profesionales también deben asegurarse de contar con las últimas revisiones y actualizaciones de seguridad aplicadas a su sistema operativo y aplicaciones adicionales que puedan ser utilizadas para este propósito. Por esto, se recomienda utilizar un software de gestión de equipos móviles para proporcionar una supervisión consistente de las aplicaciones, los dispositivos y la configuración de datos y seguridad de los dispositivos móviles utilizados en cada organización. Para finalizar este punto, tanto el profesional como el paciente pueden optar por utilizar cámaras motorizadas que permitan inclinar o hacer zoom óptico en la imagen y mostrar una imagen panorámica para poder obtener una máxima flexibilidad a la hora de ver la habitación remota en que se va a llevar a cabo toda la sesión. Otro punto a tratar es la conectividad. Los servicios de telepsicología a través de ordenadores personales o dispositivos móviles que utilicen programas de videoconferencias procedentes de Internet siempre deberían proporcionar tales servicios con una anchura mínima de banda de 1.2 megabits por segundo en ambas direcciones. Aquí, el profesional y el paciente pueden utilizar herramientas que puedan comprobar su conexión para de este modo poder asegurar de antemano que la conexión tiene la suficiente calidad para que se pueda llevar a cabo la sesión sin ninguna interrupción. También, cuando sea posible, cada una de las partes debe utilizar el método de conexión más fiable para poder acceder a Internet y de este modo poder utilizar las conexiones por cable para más seguridad cuando sea posible. Es importante resaltar que el software de videoconferencia debe tener la capacidad de adaptarse a las variaciones en el ancho de banda sin que nunca pierda su conexión. Otro punto es la privacidad. En este punto, el profesional de la psicología pues debe informar al paciente sobre los posibles riesgos de almacenar los datos e información del paciente de manera involuntaria y proporcionar una orientación en caso de ser necesario, sobre todo
y cómo debe proteger su intimidad de la mejor manera posible. El profesional y el paciente deberán acordar sobre cualquier intención de grabar los servicios y la manera de asegurar la privacidad y el almacenamiento de estas grabaciones, las cuales deben ser encriptadas para una mayor seguridad. El acceso a estas grabaciones solo se debe permitir a usuarios autorizados y se deberá evitar su transferencia e intercambio de forma accidental o no autorizada. El profesional puede discutir su propia política referente a la voluntad del paciente de compartir esta información con el público en general. Un acuerdo por escrito referente a este tema puede ser efectivo para poder proteger tanto al paciente como al profesional. Finalmente, si los servicios son grabados, pues serán almacenados en un lugar seguro. Y el acceso a estas grabaciones pues debe estar garantizada únicamente a usuarios autorizados. Otro punto muy importante son las indicaciones administrativas. Dentro de estas se encuentra la cualificación y formación de profesionales. Además de la formación requerida en el campo clínico, legal y ético, para proporcionar servicios presenciales, el profesional de la psicología debe hacer uso de recursos ampliamente disponibles que proporcionen al paciente pues la formación sobre una conducta adecuada en videoconferencia, tanto para entornos que cuentan con personal especializado disponible de manera inmediata como para los que tampoco cuentan con estos. Es importante resaltar que el profesional también determinará si existe algún tipo de requisito credencial específico en el lugar en el que se encuentra el paciente. La documentación y gestión de archivos. En esta parte se debe desarrollar y documentar un plan de tratamiento basado en la evaluación de las necesidades del paciente. Este plan debe cumplir con los estándares y directrices de la especialidad del profesional e incluir una descripción de los servicios que se ven a proporcionar y los objetivos a los que van dirigidos tales servicios. La documentación deberá cumplir con las leyes y normas jurisdiccionales y autonómicas correspondientes. Y muy importante es que se debe aplicar siempre, en todo caso, las políticas de mantenimiento y destrucción de datos. Todos los datos administrativos y de facturación relacionados con el paciente serán asegurados para proteger su confidencialidad. Todos los registros son confidenciales y todas las normas que regulan las intervenciones presenciales deberán ser aplicadas. Por último, está el pago y la facturación. Antes del comienzo de los servicios, el paciente será informado de todos los cargos económicos que puedan surgir durante la prestación de los servicios. Y finalmente, un acuerdo de pago debería ser realizado antes de comenzar cualquier servicio en cuanto al profesional de la psicología y el paciente. Muchas gracias.